Hoy el organismo ejecutivo presentó un plan de desarrollo para el departamento de Guatemala, en términos generales para la región central de nuestro país. Está denominado el Anillo Regional porque parte de la idea de la integración y la construcción de una serie de vías que intercomunicarían sobre todo a las poblaciones adyacentes a la ciudad de Guatemala. Vamos a conversar sobre este tema con dos de sus protagonistas. Karin Slowin es la secretaria general de Planificación y nos acompaña hoy a las 8:45. También está con nosotros Jean-Roch Lebeau, él es coordinador de Planificación Territorial de CGPLAN. Ambos, gracias por acompañarnos. Bienvenidos. Buenas noches, Karin. Tal vez nos puede contar en qué consiste este plan de desarrollo regional y qué papel juega el anillo metropolitano en él. Bueno, tal vez comenzar por comentarles que el plan regional de la región central forma parte de un esquema que estamos trabajando de concebir regiones de desarrollo y de oportunidades económicas en el país. Entonces, de alguna manera, este se vuelve esta carretera que se está planteando cerrar en un eje que circunvala no solo el departamento de Guatemala, sino realmente 8 departamentos del país, y permite interconectar una de las regiones que tiene el dinamismo económico más fuerte de todo el país y es un polo central de actividad económica, de actividad productiva, incluso para toda Centroamérica. Esa es la riqueza de esta... Pero entonces no estamos hablando de aquel trazo que ya conocíamos de un anillo metropolitano. No, es un trazo más amplio que une una serie de carreteras existentes. Lo interesante de ese planteamiento es que solamente faltaba 50 kilómetros para poder cerrar el anillo como tal. La viabilidad de un proyecto de anillo metropolitano como tal es sumamente complicada debido a los precios del suelo y la ausencia de instrumentos de gestión. Y en esa perspectiva, una carretera regional de ese tipo permite tener ese anillo completamente cerrado sin tener que tener una mayor inversión porque ya es buena parte de infraestructura existente. ¿Pero supone alguna ampliación de estas rutas o solamente la integración vía la construcción de esos 50 kilómetros extra de carretera? En una primera etapa, Juan Luis, significa integrar y cerrar el circuito. Es decir, con esos 50 kilómetros, con las condiciones viales ya existentes, se abre una oportunidad para, por ejemplo, separar el transporte de carga que pasa ahora por Ciudad de Guatemala para ir hacia el norte o ir hacia el sur o al oriente del país, de lo que es la movilidad que afecta a la región metropolitana. Entonces, una primera etapa significa cerrar este circuito, sin menoscabo de que en una visión de mediano y largo plazo, como la que estamos construyendo, que es un proyecto de desarrollo, no solo una carretera, esta pueda ampliarse. Y como decía Jan hace un momento, el tema es que si hace solo un anillo metropolitano, en este momento no hay condiciones ni de instrumentos de gestión ni financieras, porque habría que comprar tierra, derechos de vía, etcétera. En cambio, con el anillo regional, esta posibilidad es mucho mayor. Y esta carretera, los 50 kilómetros que hacen falta, ¿de cuántas vías se está calculando hacerla? ¿Es amplio o es una carretera normal? Es una carretera normal, tendría 3 vías, un ancho de 25 metros, y es una carretera que se va a construir conjuntamente con el sector privado también, una parte de gobierno y una parte con el sector privado, haciendo esa unión con los dos elementos del segmento que hacía falta para unir ese anillo. Señores, ¿cómo puede planificarse el crecimiento y el ordenamiento de esta región central del país que en términos generales ha crecido de manera anárquica? Así es. Bueno, mira, tal vez de los proyectos regionales que estamos impulsando en materia de planificación, este es el más complejo. En primer lugar, porque es el centro histórico del país hace mucho tiempo y ha crecido justamente desordenada y anárquicamente. Y cuando algo ha crecido así, reordenarlo y reorganizarlo es mucho más difícil que, por ejemplo, en el planteamiento de la Franja Transversal del Norte, donde tienes un territorio que ofrece un potencial que todavía no está pervertido o contaminado. ¿Sí? Lo puedes decir. Ese es digamos, el mayor reto en la región central. Pero esto significa, por otro lado, el poder identificar primero cuáles son las potencialidades económicas, que en este caso tiene la oportunidad de que son diversas, ¿verdad? Son mucho más variadas y están de alguna manera ya concentradas en este momento en el área metropolitana, pero con una posibilidad de expansión. ¿Por qué? Porque ya tienes un circuito también imperfecto y bastante desorganizado, pero de ciudades que pueden convertirse en ciudades intermedias.
y eso te crea la posibilidad de desconcentrar ciertas actividades a un territorio más amplio en la región. Ejemplos concretos, Chimaltenango y Escuintla, por ejemplo. Por ejemplo, sí. Ha sido muy difícil conseguir que los municipios que rodean a la ciudad colaboren en proyectos conjuntos para el transporte, por ejemplo. Y ahora con este proyecto están subidos en el carro todos los alcaldes que tienen que estar en él para comenzar el de la ciudad de Guatemala. Mira, yo diría que la mayor parte de alcaldes están subidos en este tren. La razón fundamental es que este proyecto regional está formando parte de un entramado de planificación que estamos construyendo con ellos y que parte de los municipios. Es decir, estamos planificando los 8 departamentos y los 58 municipios desde antes. Entonces no quiere decir que solo vamos a hacer un circuito carretero o pensar en la economía, sino estamos pensando los municipios y la ciudadanía desde sus necesidades. Señores, en ese plano, por ejemplo, la industria, ¿debería seguir concentrada dentro del municipio de Guatemala o sería más razonable que en este desarrollo de la región central la industria se trasladara a los lugares más próximos, por ejemplo, a un puerto para su exportación o para su distribución más razonable en el territorio nacional? Probablemente ese plan de desarrollo lo que plantea es una reorganización territorial de parte de las actividades económicas sobre la base justamente de esa movilidad que ofrece el anillo regional. Y entonces la posibilidad de concertar con los actores privados y las industrias en particular, efectivamente un replanteo de centralidades, de distritos, de zonas francas, alrededor de todo ese nuevo territorio que se abre en el marco de la zona central. La municipalidad también ha tenido un planteamiento que ya lo habíamos platicado aquí con Juan Luis. Ellos han estado básicamente argumentando que lo ideal no sería tener una carretera como esta que eventualmente puede promover la migración de la gente de la ciudad hacia las afueras, sino que tener algo, pues incentivos que ayuden a la gente a regresar al valle. ¿Ustedes qué opinan? Bueno, tal vez nosotros creemos que el planteamiento que está haciendo la Municipalidad de Guatemala de reconcentrar la ciudad es muy importante y que ofrece un potencial enorme. Pero la ciudad y el país, sobre todo, no se acaba en la ciudad de Guatemala. Entonces, el planteamiento de un esquema regional central te puede conectar un núcleo central, capital, densificado, pero con un sistema de ciudades que dejan de ser ciudades dormitorio para ser sistemas de ciudades que interactúan y hacen que los ciudadanos, en lugar de pasarse 2 horas en el tráfico para venir al municipio de Guatemala, puedan generar dinámicas económicas que se conectan entre sí con la centralidad. Que la gente de Escuintla y Chimaltenango no tengan que venir a Guatemala o de Guastatoya a trabajar, sino puedan trabajar en sus mismos lugares de habitación. Sí. Y esa sería la segunda parte del proyecto de ustedes. ¿Pueden explicar un poco eso? O sea, cómo generar dinámicas económicas en las afueras. Mira, yo creo que en primer lugar el hecho de que estamos planteando esto en particular en una alianza ya público-privada ofrece una enorme oportunidad para comenzar a reflexionar el tema. Creo que no necesariamente va a ser de inmediato ni va a ser muy fácil, pero ciertamente hay una disposición a ver que hay un espacio regional más amplio y si tú le das la vialidad, la conectividad de comunicaciones, eso te puede abrir nuevas oportunidades de negocio. Ciertamente en esta región se concentran aquí, perdonen que estoy marcando, se concentran en la región central más de 3 millones de personas. Eso te da un mercado que también te permite pensar en una expansión de servicios, de sistema financiero, etcétera, sin perder, digamos, la desconexión con el centro político y económico del país. Gracias por acompañarnos a las 8:45. Gracias a ambos, provienen de la Secretaría General de Planificación y hablamos hoy del desarrollo de un plan para el crecimiento ordenado de la región central de nuestro país.